Muy bien. Entonces, a ver, para mí, repasemos un poquito. Miren, para poder conocer a Dios, primero tenemos que conocernos nosotros. Esto que hemos comentado aquí es ya no digo una parte pequeña, es un fragmento del todo. Porque si tuviéramos un poco más de tiempo, deberíamos hablar de antropología bíblica. O sea, ¿qué es el hombre? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los que están en alguna necesidad si no tenemos idea de quiénes somos nosotros y quiénes son los demás? Entonces, ¿cómo los voy a ayudar? ¿De acuerdo a mis necesidades? No, tenemos que servir de acuerdo con las necesidades de las personas, pero tenemos que tener la capacidad que nos da el conocimiento bíblico, ¿verdad? Para poder darnos cuenta, poder percibir lo que a una persona le puede estar ocurriendo, porque muchas veces el servicio que nos demanda Dios es un servicio que podría yo ilustrar diciendo: Señor, ¿tú sabes cuánto fervor tengo por servir a la gente cuando todos me ven? Pero me gustaría saber, Señor, cuánto soy capaz de servir a una viejecita sucia, menesterosa, indigente, y a la cual tuviera yo que lavarle los pies todos los días, donde no hubiera nadie que me viera. ¿Qué tanto serviría yo así? Bueno, pues así es como debemos de servir, porque nuestro Padre es el que nos está viendo. ¿Qué nos importa si nos ven los hombres o no? Entonces, ¿cómo crea Dios al hombre? O sea, ¿qué características antropológicas tiene? ¿Y cuál es el concepto de eso bíblico? Porque, como hemos dicho ya, aquí venimos a estudiar, a conocer el aspecto espiritual. De ahí que el camino que recorrimos en nuestra reunión anterior, de decir que necesitamos saber quiénes somos. Yo me pienso que después del escrito que le di con 65 menciones de quién eres tú, cristiano, y tú, quién eres, ¿verdad? Que les di, pues bueno, ya ahorita no tienen ninguna duda, o si la tienen, por favor, con todo gusto la podemos comentar. Entonces, podríamos decir que ya desahogamos de alguna manera quiénes somos. Ahora, ¿algún problema para a dónde pertenecemos? Yo creo que ahí mismo dice a dónde pertenecemos, ¿no? Entonces, creo que no necesitamos mayor comentario. Muy bien. Ahora bien, dijimos al principio de nuestro repaso, que les envié por internet, que vamos a aprender a pensar, a ayunar y a esperar. El punto primero más importante es aprender a pensar. Como casualmente lo dijimos al abrir la Biblia, que está el discernimiento espiritual, ¿verdad? Discernimiento espiritual, lo cual podremos ver por ahí en la
en la Biblia. Miren ustedes, dentro de otras cosas que vamos a aprender es a tomar todos los recursos que la Biblia nos da, porque tenemos muchos recursos, pero me pregunto, ¿sabemos usarlos? Esta Biblia, Thompson, la editorial esta, nos proporciona una ayuda incalculable. Pero ¿de qué nos sirve si no tenemos nosotros el hábito de leer más allá? ¿Alguno de ustedes tiene el hábito de leer? ¿A alguno le gusta leer o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, y si ustedes se dan cuenta en lo que les escribí, les dije con mucho énfasis, cuidado, muchísimo cuidado con la lectura, porque es terriblemente peligrosa, puede quitar la ignorancia. Así que, si queremos quitarnos la ignorancia de quiénes somos, a quién servimos, porque nos estamos preparando para servir, pero no como pensamos nosotros, no como creamos nosotros, sino como Dios dice que debe de hacerse. Entonces, tenemos que mejorar nuestro hábito de la lectura, porque hay muchísimo que leer. Por ejemplo, nada más como detalle, Eucario, tú eres el único que tienes tu Biblia. Estoy en la página 1284, y que es justamente uno de nuestros anhelos. Aquí se menciona desarrollo espiritual. Estoy en la columna del centro de la 1284. Desarrollo espiritual, crecimiento espiritual. Luego vuelve a decir, estoy en la 1129 de los temas en cadena, la 1130, la 31, madurez espiritual. Después estoy por allá en la columna de la izquierda de la página 1285, progreso espiritual, y nos da las referencias. Madurez espiritual, dejando las cosas de niño. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es justamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque la cita que les di a ustedes de Hebreos, se recordarán en el papelito que les envié, dice que la madurez espiritual es el resultado del uso de los sentidos. Sí, pero de los sentidos espirituales. Si aquí, para decirlo de alguna manera, vamos a considerar prohibido el uso de los sentidos carnales, porque no venimos a engordar el ego. Al contrario, venimos a ayunar. El verdadero ayuno que les mencioné en Isaías, que por aquí está, ¿verdad? Isaías 58 versículos de 1 al 12, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que menciona Isaías por ahí? ¿Qué es lo que se considera, debemos de considerar como el verdadero ayuno? Porque la revisión de lo que sabemos tiene que hacerse desde un principio, desde nuestra infancia, para medirnos a dónde estamos. Seguimos en la niñez, o estamos como adolescentes, o estamos como maduros entrándole a la madurez. ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué nos dice como verdadero ayuno Isaías?
versículo 4 dice, he aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. En el 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que debía afligir el hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. El 6 dice, no es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Muy bien. Fíjense qué hermoso, ¿no? Yo tengo circundado del 6 al 12, que dice ahí donde está el número del versículo, ¿verdad? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, miren, hay otra actitud. Les agradeceré. ¿Quién de ustedes es estudioso o se puede considerar estudioso? Cuando les pedí que llenaran la solicitud, ahí hay una preguntita: ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Verdad? Entonces, podemos decir, mi fortaleza es el estudio, soy un estudioso. Ustedes tienen un título profesional, no se lo regalaron o lo obtuvieron copiando, no, ¿verdad? Son estudiosos, estudiaron su carrera, les costó mucho trabajo, hubo un precio que pagar, y no me refiero al importe de la colegiatura, hubo un precio que pagar. Pues esto tiene un precio que también tenemos que evaluar. Porque como tú hiciste notar, Marco, te llamó la atención aquello de cuidado con lo que prometes. ¿Verdad? El escritito ese está lleno de enseñanza, ¿no? ¿Qué es doctrina? ¿Saben lo que significa la palabra doctrina? Ya se los dije, a ver, repasémoslo. ¿Qué es doctrina? Porque vamos a estudiar doctrina, ¿no? ¿Qué es doctrina? La verdad única expresada en forma pedagógica. ¿Única dijiste? La verdad única. Correcto. Hay una, ¿no? No hay dos. ¿A cuál nos vamos a referir? A lo que dice Dios, que es la única verdad. Porque entre nosotros, entre el hombre, no hay ni uno solo bueno. ¿Verdad? Entonces, vamos, eso es doctrina. Ahora, vámonos, ahí estamos en Isaías, vámonos para atrás tantito. A ver, vámonos por ahí a donde dice llamamiento de Isaías. Miren, todas estas situaciones, vamos a hacer comentarios aislados, les voy a hacer para darles señales del camino que tenemos que recorrer. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en el 1, el título de Isaías es una nación pecadora. Nada de que yo no. Después dice, el llamamiento al arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Y aquí hay algo particularmente que me ha llamado siempre la atención. Todos o algunos hombres levantan sus manos, ¿verdad? Piensan que esa es la forma correcta de adoración. Está bien, pero ¿qué nos dice Isaías? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Verdad? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended. Es lo que necesitamos hacer ahorita en nuestra preparación al diaconado. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el 18. Y si observamos el 18 en la Biblia Thompson, esta que estoy usando, está en negritas. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando ustedes... Marco, entiendo que tú tienes una edición como esta, ¿no? No. Bueno, lo primero que hay que hacer con una Biblia es, como ya dije, conocer la Biblia. Tenemos que leer todo libro, debe de empezar por leerse desde la tapa, el canto, la contratapa y el todo. ¿Por qué? Porque así debemos de hacer con la Biblia. La Biblia trae prefacio y nos da indicaciones, formato y nos da inclinación. Y después entramos. Pero ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a poder interpretar? Desafortunadamente para mí, por sordera física, no me ayudó mucho el curso, el único día que vine al curso de hermenéutica. Pero el problema no es ese, el problema es la sordera espiritual. Pues eso, aunque tenga yo mis oídos para poder censar como en mi juventud. La ventana de mi recámara da al jardín. Oía yo cuando un animalito estaba rascando en el pasto. ¡Qué belleza! Pero sordo espiritual totalmente. Como el médico me dijo cuando le dije, oye, esto de la sordera, dice, ¿te arrepientes? Porque la sordera me vino por alguna actividad de deporte que hice. Me dice, ¿te arrepientes? No, vi tantas cosas hermosas, ¿sí? Que el precio que tuve que pagar por ver esas cosas hermosas fue mi sordera física y el problema de mis aparatos y mi sufrimiento cuando no les puedo oír a ustedes que me quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Porque me puede, que no les puedo oír. La molestia que veo reflejada en los ojos de las personas cuando tienen que levantar su voz, el volumen de su voz, pensando que de esa manera voy a oír. Gritando la palabra, no vamos a hacer que nos oigan. Tenemos que ser testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo con nuestro testimonio. Pero todos esos valores los tenemos que incorporar a nuestra vida como joyas preciosas. Por aquí decía yo que en Isaías está en el 6, capítulo 6, visión y llamamiento de Isaías. Miren, voy a leer yo porque voy a hacer énfasis en el mensaje que trato de transmitir ahorita a ustedes. Dice, en el año que murió el rey, vi yo al Señor, visión, ¿verdad? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muy bien. Después dice por acá, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Fíjense, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Somos de labios inmundos. Solamente podremos decir que la inmundicia, la depravación en la que vivo por el pecado, solamente en la presencia de Dios podré decir que mis labios son puros. Ahora, como Isaías. Primero tenemos que tener conciencia de que somos impuros de labios. Hablamos cosas que por mucho que suene bonito, que por mucho que pensemos que es lo maravilloso, nunca será lo que podríamos escuchar de la voz de Dios. No hay nada más sublime. Por muy grandes poetas que tenga el mundo, por muy grandes oradores, pero lo vamos a ver en su momento. Ahorita lo menciono como una referencia que vamos a hallar en el camino que vamos a recorrer, pero mire, tenemos que pensar qué significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Él. Porque lo sabemos de memoria, lo hemos oído y lo hemos dicho toda la vida, pero ¿ha tenido en esas ocasiones algún significado para nosotros? ¿Sabemos qué quiere decir eso? O sea, es muy importante. Eso es una parte de los muchos temas que podemos manejar. Esto se maneja, como dije, en la antropología bíblica, porque se analiza la situación de Adán y Eva, cómo fueron creados, ¿sí? ¿Cómo interpretamos aquello que hemos leído tantas veces de que dice que el Señor, nuestro Dios, les proporciona a Adán y Eva pieles para que cubran su desnudez? Pero alguna vez hemos reflexionado en que eso es lo que empieza, es el principio del señalamiento de los sacrificios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos oído de los sacrificios? Pues siempre, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a pensar de tal manera que podamos censar esos detalles. ¿Sí? Voy a lo que quiero de Isaías. Fíjense. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. ¿Qué quiere decir? El simbolismo del fuego. ¿Sí? El fuego se menciona en la Escritura no sé cuántas veces, pero sí estoy seguro de que muchas, como elemento purificador. ¿Sí? Pero aquí me encanta esto. Miren ustedes, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué se me ocurre pensar? ¿Qué me viene a la mente? Pues que yo quiero que me quiten mi culpa y que me libren del pecado, como consecuencia solamente con fuego. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias que el Señor ponga en mi vida para que yo sirva como debo servir en el diaconado o fuera de él o como sea, solo, no porque soy diácono ni electo ni instalado ni lo que sea, no, yo soy diácono, porque el diaconado, como ustedes verán en estos libritos, es algo que no se pierde a menos de que la persona cometa un acto tan serio que haya excomunión.
pero es por toda la vida. El hecho de que la gente usa normalmente el diaconado como escalón para llegar a ser anciano. Pero también nos dice por ahí la Constitución y todo lo que ustedes quieran, que no hay diferencia en jerarquía y que Felipe no llegó a anciano, se quedó en el diaconado. Felipe el diácono, aquel que fue corriendo detrás de Candance, ¿no? El etíope. Candance, por cierto, es la aplicación que se le daba en Etiopía a lo que en Egipto corresponde a Faraón. Dicho sea de paso. Pero aquí está, dice, después oí la voz del Señor que decía, fíjense, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Me imagino a Dios, al Dios Trino, ¿no? Pensando, ¿a quién enviaremos? Como si no supiera, ¿no? Pero ¿qué es lo que está provocando el Señor? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, yo quiero. ¿Cuántas veces se nos invita a orar? Así en grupo. Todos nos hacemos guajes, ¿no? No, yo no. Cuando debía de ser al revés. Yo, y nos peleamos, yo quiero orar. Y vamos a hacerlo ahorita, todos y cada uno de nosotros, y agarrados de la mano, hincados, ¿sí? Cuando nos invita a alguien a orar, es más, cuando vamos a una reunión donde pensamos que nos pueden pedir orar, híjole, como que mejor no voy. ¿Dónde está el heme aquí? ¿Qué significa decir heme aquí? Contradecir aquí estoy. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué quiere decir una cosa? ¿Qué quiere decir la otra? Yo puedo estar físicamente, pero mentalmente puedo estar en otro lado. Un heme aquí sería estar atento, con las ganas de ver qué hay para servir. Y de estar, puedo estar pensando en otra cosa. Miren, ahorita que medio oía, André, les quiero decir una cosa. No hay en esta reunión de estudio ninguna respuesta equivocada. Nadie tenga temor de decir lo que piensa, lo que siente, porque a lo mejor la consideran que estoy equivocado y me voy a sentir mal. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque al revés, cada uno vamos a dar una respuesta diferente, porque somos diferentes, porque pensamos diferente, sentimos diferente. Heme aquí es una actitud. ¿Sí? Por eso les mandé por ahí un escrito que dice, cambia tus actitudes, cambia tu vida. Cuando decimos, aquí estoy, me imagino a alguien que está manejando su GPS y obtiene la longitud y la latitud. ¿Sí? Aquí estoy, longitud, latitud. Costa Azul, Acapulco. ¿Qué dice eso? ¿Qué me importa eso? No estoy pidiendo una posición geográfica. Estoy pidiendo una disposición. Heme aquí, Señor, lo que quieras, mándame a mí. No estás sabiendo a dónde va a ser mandado, Isaías. Mas, sin embargo, dice, heme aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, pensar, ayunar, actitud para pensar, actitud para ayunar. ¿Verdad? Bien. Después, dice aquí que hice mucho énfasis en nuestro estudio que será de una forma relevante e insistente sobre la espiritualidad. ¿De acuerdo? Aproveché la mención para decirles que Dios contesta de 3 maneras a nuestras oraciones. Miren,
Lo que yo pueda compartir con ustedes, hermanos, es naturalmente en lo que yo creo, en lo que yo pienso. No quiere decir que tenga yo la verdad y solo yo. No quiero ser dogmático. ¿Qué es una persona dogmática? ¿Qué quiere decir? Es que fulanito es dogmático. No, es muy dogmático. ¿Qué quiere decir? Es la persona que expresa subjetivamente una premisa en forma pomposa, sobrada, altiva, considerando que lo que él dice es irrefutable. No quiero ser dogmático, Dios me libre. Él es nuestro maestro, Él preside. Les di un escrito que dice, la decisión, si mal lo recuerdo, la decisión, pero dice que la decisión es lo del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? ¿No la tienen ustedes por ahí? Bueno, la decisión, ahí dice, si mal no recuerdo, decido amar. Sí, pero no quiero ser amante en el mundo, quiero ser amante de Dios. Es decir, como esta oración que les leí a ustedes, me parece que nos indica que tenemos que amar como Dios nos ama, ¿sí? Bien, ya ustedes ya saben qué es la pastoral, qué significa, ¿sí? ¿Quedó claro? Es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que servir, pero con la actitud pastoral. ¿Qué quiero decir? Pues mi hermana, hay una, ¿tú la conoces? Anita, la hermana delgadita, ella, pobrecita ella, ¿sí? Necesita mucha ayuda, como muchas otras gentes. Pero me viene a la mente, ¿por qué? Porque el último domingo que anduve por ahí en la terraza, estaba sentada solita ahí. No es el acercarse teniendo oculto en la mano un billete de la denominación que quieran y darle la mano y que no se dé cuenta a nadie. Eso no es pastoral, allí no hay pastoreo. Es una limosna, pero no se trata de dar limosna, vamos a servir. Es, hermana Anita, ¿cómo está usted? Sentarnos por ahí. ¿Cómo están sus cositas? ¿Cómo está su casita? Se me ocurre, ¿no? Pregunten ustedes lo que quieran, imaginen lo que quieran. Pues es que ahora con las lluvias se está pasando el agua. ¿Qué necesita? ¿Un par de láminas de asbesto, hermana Anita? ¿Sí? ¿Qué es la pastoral? Anita, ¿cuándo me invita usted a su casita? ¿Quiere que la lleve ahorita? Tengo un gran carro. Todos tenemos un gran carro. Pero lo usamos para llevar a Anita a su casa, para ver su casita, para que sin que nos los diga, sin que nos pida, sin que nos señale, nosotros detectamos que necesita un par de bultos de cemento porque las laminitas de cartón están así, por ahí se pasa el agua y hay que echarle un poquito de cementito para que el agua tome otro rumbo y no la moleste. Pastoral, seguimiento, servir, pero no servir aventando, servir actitud. Como un buen samaritano. Un buen samaritano. ¿Sí? Como el buen samaritano, ¿me oyes? El buen samaritano. Perdóname, me costó trabajo oír esa palabra. El buen samaritano, desde luego, justo. A mí una vez me dijeron, sirve como si fuera
chica o la persona, esta mujer que te gusta, que hasta hacemos, digo, si ella pide un plato de sopa o algo así, tú le das la sopa y todavía le das algo más. Sí. Esto que dices, Andrés, me motiva, me mueve a esto. Sí, hay que dar, pero siempre pensando que deberemos dar más de lo que estamos viendo que se requiere en ese instante a una persona. ¿Sí? Bien, entonces, trabajar en identidad, en pertenencia. Cuando hablé de pertenencia, pertenecemos al reino de los cielos. Al pertenecer al reino de los cielos hablé de los estatutos. Les di los estatutos. Sin trabajito. No siempre voy a tener esa actitud. Van ustedes que aprender a buscar hasta hallar. Aquí no vamos a usar la palabra encontrar. ¿Qué diferencia hay entre encontrar y hallar? Ya lo hemos dicho. Díganme ustedes, recuérdenme, ¿qué es? Encontrar es fortuito, pero hallar es producto de una búsqueda. Correcto. Encontrar es casualidad. Hallar el resultado de una búsqueda. Vamos a tener que buscar intensamente. Y esa búsqueda de los grandes tesoros significa un esfuerzo y una preparación. No llegaremos, acuérdense ustedes que alguna vez les mencioné aquello de que en un gallinero pues apareció por ahí de alguna manera una esmeralda. El gallo dijo, ¿qué será aquello? Me les adelanto. Y pensando que era alimento, le pisoteó, le bailó, le picoteó, pero no pudo. Desistió de aquello y se fue por un grano de maíz. Esa es la actitud que vamos a tener nosotros ante los tesoros de la palabra. Le vamos a bailotear nada más y pues seremos capaces de distinguir los verdaderos tesoros o nos vamos con el tesoro de Montecristo. ¿Vieron ustedes la película? ¿No se acuerdan? Edmundo Dantes, cuando llega a comprar aquel castillo, va una carreta tirada por caballos y el sirviente de Edmundo Dantes le dice al dueño del castillo, vengo a comprarlo, por favor. ¿Cuánto vale? No le dijo, pero si ustedes se recuerdan, quita la lona que cubría aquella carreta y la carreta estaba absoluta y totalmente llena de joyas. Eso no es nada. Ante las joyas, ante la maravillosa riqueza que encontraremos en Cristo, si lo buscamos hasta hallarlo. Está bien, ustedes me pueden decir, es que Él nos llama, yo no tengo que hacer nada. Ahorita me viene a la mente, hemos mencionado, dije a ustedes que oigo muy seguido que se haga la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dije? ¿Qué les comenté? No sé lo que está diciendo esta persona. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de Dios se va a hacer. Quieras o no, le empujes o no. Y les mencioné que había dos clases de voluntad. ¿Se acuerdan? ¿No? La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. En la voluntad decretiva es el hombre nace, crece y se muere, punto. Hazle como quieras, hombre, pero te vas a morir. Es un decreto, punto. No hay nada que averiguar. El hombre no tiene participación de ninguna clase, de ningún tipo, en la preceptiva. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero
volvamos a hacer la indicación. Volvamos a hacer la indicación de la gran declaración. ¿Se acuerdan cuál es la gran declaración? Sí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con esa autoridad que Dios otorga, es como podemos ir a ser discípulos. Les di a ustedes una hojita en donde hay la diferencia entre discípulo y creyente. ¿Sí? Digo, está más que... Ahora, vamos a ver, ¿ustedes creen que haya alguna similitud entre la palabra discípulo y la palabra siervo? ¿Qué piensan? ¿O son cosas diferentes? Yo pienso que yo no puedo ser siervo si no soy discípulo. No es lo mismo. ¿No? No es lo mismo siervo. Miren, me motivas a contestarte, Miren, en la Escritura muchas cosas se usan tanto en una forma como en otra. Ese es lo que hay que aprender también, a pensar de esa manera para poder distinguir una situación de otra. Cuando Pedro dice, siervo del Señor Jesucristo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, esclavo del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí como que no me gusta a mí, ¿verdad? Yo siervo, están ustedes locos, porque en nuestra mente se asocia la idea de esclavitud. Inclusive lo refuto, ¿por qué? Porque si Dios vino a darnos libertad, si Dios, el Dios Trino, crea al hombre con libertad, le da la libertad para escoger. Por eso se dice que libre albedrío, en opinión de algunos, porque siempre habrá controversias sobre todo, de ahí tantas sectas y tantos arminianos y tantos quién sabe qué, ¿verdad? Siempre habrá diferencias de interpretación. Pero tenemos que ver el contexto. ¿En qué contexto está esta palabra para poder entender en qué forma está aplicada? Porque mire, todo en la Escritura, en mi opinión, tiene un qué, un por qué y un para qué. ¿Qué? De la certeza. O el qué. Convicción. Sí, el qué. El por qué. Porque sin certeza, porque sin convicción. ¿Sí? Entonces, volvemos un poquito, creo que ya queda y ya no lo vamos a mencionar para que podamos avanzar, esa situación de el creer ya está multimensionada, ya sabemos que hay un lugar que está lleno de creyentes, que es el infierno. Entonces, ¿de qué se trata aquí con nosotros en este estudio en el que preside el Señor, el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones? Se trata de que aprendamos el espíritu de la ley. A ver, cuando el Señor dice no vine a abrogar la ley, sino que se cumpla, ¿qué le está diciendo? Y cuando se dice cuál es el espíritu de la ley, ¿qué se quiere decir? La ley a secas, el servir a secas. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es, por ejemplo, cuando alguien dice, es un hombre justo? ¿Qué quiere decir?
Es que es un hombre justo porque sus pensamientos siempre están apegados a la justicia. Pues ha de ser abogado, ¿no? Porque, pues yo no sé. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, justo es uno solo, Dios. El hombre que está en Cristo, verdaderamente, porque vamos a ver las condiciones del diácono, tiene que ser transparente, sincero, ¿sí? Sin dobleces. Entonces, todas esas cosas vienen a formar, como en un gran rompecabezas, la imagen, la figura de Cristo de la que nosotros participamos por la creación, siendo imágenes de Él, semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, lo estudiaremos también en su momento. Entonces, no hay ya ninguna duda, ningún problema, ya podemos avanzar. Mire, motivación. Estoy siguiendo el repasito que les hice de la primera clase. Motivación. Les dije por ahí que motivación es: no me mueve, Señor, mi Dios, el cielo que me tienes prometido. Tampoco me mueve el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Muéveme, verte en esa cruz escarnecido. ¿Se acuerdan? Voy a agregar algo más para que quede absoluta y totalmente definido el concepto de la motivación para el servicio. Miren, lo titulé Un viernes. Ubíquense, un viernes. Gólgota, pasión, cruz. ¿Sí? Ahí estamos. Palabras que hieren. Padre, perdónalos. Lucas 23:34. El diálogo en la mañana de ese viernes era amargo. De los mirones: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. De los líderes religiosos: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. De los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Palabras amargas, ácido con sarcasmo, odio, irreverencia. ¿No era suficiente que él estaba siendo crucificado? ¿No era suficiente que estuviera siendo avergonzado como un criminal? ¿No eran suficientes los clavos? ¿Fue la corona de espinas demasiado suave? ¿Había sido demasiado poco los azotes? Para algunos, aparentemente sí. Para nosotros, además de lo dicho, de lo antes dicho, ¿nos puede motivar esto? Debe de motivarnos. Dice Pedro, dice que quienes pasaban cerca le lanzaban insultos al Cristo crucificado. Ellos no solo insultaban, hablaban y blasfemaban. Ellos le lanzaban piedras verbales. Tenían toda la intención de herir y lastimar. Hemos quebrantado el cuerpo, ahora rompamos el espíritu. De esta manera templaban sus arcos con las flechas de la autojusticia y lanzaban torturantes dardos de puro veneno. ¿Estamos formando imágenes en nuestra mente? ¿Hay algo que nos esté diciendo, nos estamos identificando? ¿Somos espectadores o somos actores en esta situación, en ese viernes? ¿Somos ajenos o estamos ahí? De todas las escenas alrededor de la cruz, esta es una de las que más nos puede enojar, diría yo, debe. ¿Qué clase de personas, me pregunto, se burlarían de un hombre agonizante? ¿Quién sería tan indolente como para poner sal en las heridas abiertas? ¿Cuán bajo y pervertido es hablar con desprecio a uno que está atado con dolor?
¿Quién se burlaría de una persona que está sentada en la silla eléctrica? ¿O quién señalaría con el dedo y reiría de un criminal que tiene la cuerda de la horca alrededor de su cuello? Hago una pausa. Tenemos que ir en la actitud de heme aquí, Señor. Muchas veces el hombre, cuando visita a un enfermo, hace muchos años, había una revistita que se llamó Jajá de risa. Y tenía 2 caricaturas en un hecho. Cuando una señora se caía, había una caricatura que la ayudaba a levantarse y la otra era que estaba botado de risa. ¿Con qué actitud vamos a llegar a los que vamos a ayudar? Cuidado con el otro yo, porque andas con dedito por ahí. Ese es el león rugiente que está esperando devorarnos en nuestro pecado, en nuestra carnalidad. ¿Sí? Podemos estar seguros que Satanás y sus demonios fueron la causa de tal inmundicia. No hay duda. Y luego el criminal en la cruz número 2 lanza su golpe. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Las palabras lanzadas ese día tenían el propósito de herir. Y no hay nada más doloroso que las palabras que tienen el propósito de herir. Templanza, fruto del Espíritu, dominio propio, el diácono, el siervo de Dios, tiene que ser testigo del Espíritu Santo, tiene que ser testigo de Dios con el dominio propio. Porque si nos agarramos a golpes por ahí, o manifestamos ira, si alguien tiene interés de un escrito, es enojo, ira, rencor, perdón. Si alguien tiene interés por ese tema, me dice y con mucho gusto se los doy. Dice entonces, pero seguramente no estoy diciendo nada nuevo para ti. Has tenido que soportar, es el otro lado, ¿no? Has tenido que soportar palabras que hieren. Has sentido la tortura de un escarnecimiento bien apuntado. Tal vez lo estás sintiendo. Alguien a quien amas o respetas te azota en el piso con un látigo o con el fuego de la lengua y ahí yaces, herido y sangrando. Tal vez las palabras fueron dirigidas para herirte, tal vez no. Pero eso no importa. La herida es profunda, los daños son internos. Corazón quebrantado, orgullo herido, sentimientos lastimados. O la herida es vieja, aunque la flecha fuera extraída hace mucho tiempo, la punta permanece escondida debajo de tu piel. El viejo dolor aflora impredecible y recordándote las lacerantes palabras aún no perdonadas. Si has sufrido o estás sufriendo debido a las palabras de alguien, puedes estar contento de saber que hay un bálsamo para esa laceración. Medita en las palabras de 1 de Pedro 2:23. Cuando le maldecían, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sí, el diálogo en esa mañana de viernes fue amargo. Las piedras verbales fueron destinadas a atormentar y torturar. Como Jesús, con un cuerpo quebrantado por el dolor, los ojos cegados por su propia sangre y los pulmones inflándose ansiosamente en busca de aire, pudo hablar a favor de malvados sin corazón, es algo más allá de mi comprensión. Nunca he visto tal amor. Si alguna vez una persona mereció una buena oportunidad para la revancha, Jesús fue esa persona, pero Él no la tomó. En vez de eso, murió por ellos. ¿Cómo pudo hacerlo? Yo no lo sé.
Pero sí sé que todas mis heridas parecen insignificantes, mis rencores y duros sentimientos se vuelven repentinamente infantiles. Por eso le dije a una persona aquí que compartíamos un estudio, les digo, ¿alguno de ustedes no se ha enojado? Yo naturalmente hice la pregunta pensando en que todos hemos sufrido de esa situación. Y él me contestó, no, yo no. ¡Ah, su mecha! Dije yo, qué barbaridad. Yo quiero, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Se imaginan cuántos problemas me quito si no me enojo? Dominio propio, templanza, testigos, frutos del Espíritu, mora en nosotros, imagen y semejanza. ¿Por qué no lo hacemos? No, es que la carga de pecado. Bueno, pues sí, pero ¿no pagó ya el Señor por todo eso? ¿No se supone, según Pablo por ahí en Romanos, que ya tenemos la renovación de nuestro entendimiento hecha? Y entonces, ¿por qué perseveramos? ¿Por qué insistimos en eso? ¿Verdad? Entonces, algunas veces me sorprendo al ver el amor de Cristo, no tanto en la gente que toleró, como en el dolor que soportó. Maravillosa gracia. Me pregunto, ¿qué bien ha traído alguna vez el odio? ¿Qué esperanza ha creado alguna vez la ira? ¿Qué problemas han sido resueltos por la venganza? La ira no da seguridad, no hace libres de temor a las calles, no quita la inseguridad. La ira no hace eso. La ira solo alimenta un instinto primitivo de venganza que alimenta nuestra ira, la misma que a su vez alimenta nuestra venganza. Ya tenemos el cuadro completo. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? No podemos negar que nuestra ira existe. ¿Cómo podremos ponerle freno? Una buena opción se encuentra en Lucas 23:34. Aquí Jesús habla sobre la turba que lo mató. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue que Jesús pudo mantenerse sin tomar represalias? Me viene a la mente en este instante aquello de Pedro. ¿Cómo, Señor? No. Y que el Señor lo reprende. ¿Cómo lo reprende? ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo reprende el Señor Jesucristo a Pedro? Cuando Pedro, con una buena intención, tienta al Señor. ¿Se recuerdan cómo lo reprende? Satanás. ¿Estamos dispuestos los diáconos a que alguien nos diga de esa manera? Ya más quiero que se atreva alguno, ¿verdad? Ya pienso en cómo le voy a romper el esqueleto. No. Imagen y semejanza. Diáconos, discípulos. ¿Sí? Es como si Jesús considerara a esa multitud sedienta de sangre, hambrienta de muerte, como si fueran víctimas y no como asesinos. Es como si en sus rostros él viera confusión en vez de odio. Es como si lo considerara no como una turba militante, sino tal como él los llamó, como ovejas sin pastor. Ellos no saben lo que hacen, ni tienen la más leve idea de lo que estaban haciendo. Y lo peor es que ni nosotros lo sabemos. ¿O sí? Cualquiera muy pintado puede decir sí. Está bien, ¿no? Allá él. Yo por lo pronto, híjole, qué miedo me da tantas equivocaciones que cometo, ¿no?
Dice, tampoco lo sabemos. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que es 23:34. Más sorprendente que la petición misma fue el hecho de que ésta fuera concedida. El solo tratar de pintar la escena es suficiente para hacer un cortocircuito en la más fantasiosa de las imaginaciones. Un ex convicto pidiendo al Hijo de Dios la vida eterna, no obstante, trata de imaginar que la apelación ha sido concedida. Esto va más allá del plano de la realidad, ingresando en lo absurdo. ¿Estás empezando a darte cuenta de todo lo que esto significa? Porque tan absurdo como pueda parecerte, eso es exactamente lo que sucedió. ¿Sabes lo que es esto? El que merecía el infierno logró el cielo y nosotros somos dejados con el rompecabezas, por el amor de Dios. ¿Qué estaba tratando de enseñaros Jesús con esto? ¿Qué estaba tratando de probar perdonando a este delincuente? Quien con toda probabilidad nunca había dicho gracias y mucho menos había hecho nada para merecerla. En el libro de Dios el hombre está encabezando algo. Él tiene un destino sorprendente. Estamos siendo preparados para caminar por el pasillo central de la iglesia y llegar a ser la novia de Jesús. Vamos a vivir con Él, a compartir el trono con Él, a reinar con Él. Nosotros contamos, somos valiosos. ¿Te das cuenta? Si había algo que Jesús quería que todos entendiéramos, era que una persona vale algo simplemente porque es una persona. Ese es el por qué Él trató a la gente como lo hizo. Tal vez este criminal había oído hablar al Mesías, tal vez lo había visto amar a los más humildes, tal vez lo había visto comer con las prostitutas, con los rateros y los mal hablados en las calles, o tal vez no. Tal vez fuera la única cosa que sabía sobre este Mesías, era lo que ahora vio. O sea, no es como alguna vez les dije, no es la cantidad de cosas que uno sabe, sino lo poquito que puede uno obedecer. Pero hay que saber, hay que tener conocimiento de lo que Dios quiere para obedecerlo en lo que Él quiere. Si nosotros metemos lo nuestro, les puedo garantizar que vamos a fracasar. Dice, perdonen que me detenga, me perdí. Dice, un predicador golpeado, azotado y colgado con unos clavos, su rostro sucio y de sangre seca, sus huesos visibles a través de la carne, sus pulmones tratando de conseguir aire. Algo le dijo que nunca había estado en mejor compañía y de alguna manera se dio cuenta de que a pesar de todo, lo único que él tenía era una oración. Él había encontrado finalmente al uno a quien él podía orar. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Qué tenía que ganar en el mundo prometiendo a este desesperado un lugar de honor en la mesa del banquete? ¿Qué tenía en el mundo este desdichado y miserable que pudiera ofrecerle en retribución? ¿Qué podía hacer? Nada. Ese es el punto. Escucha atentamente. El amor de Dios no depende de lo que nosotros hacemos por Él. No, de ninguna manera. A los ojos del Rey tú tienes valor simplemente porque eres tú. No tienes que lucir bonito o cumplir bien. Tu valor es interior, punto. No le des vueltas. Seamos conscientes de estas cosas, porque cuando menos yo, no digo tenía, sigo teniendo muchos conceptos equivocados, muchas apreciaciones incorrectas, como consecuencia actitudes indebidas. Entonces,
en esto de antropología bíblica me encanta una parte de la misma que trata sobre el pecado. Si yo no soy consciente, si yo no sé lo que es el pecado, es inútil esto que estoy leyendo. Es inútil que piense yo, que entienda yo el por qué el Señor Jesucristo fue el único que podía morir por nosotros, que podía pagar por nuestro pecado y reconciliarnos. Este escrito, mire todo lo que tiene mucho. Entonces, no voy a tomar más tiempo. Saquen unas copias o hagan lo que gusten con ello, pero disfruten de eso, por favor. Usen los tesoros del Señor. Como les dije por ahí, creo que en un correo, no sé dónde, que estos escrititos no se los doy por ociosidad, no los hago para ustedes porque no tengo otro que hacer. Es para nuestra edificación, es para que los usemos, para que podamos nosotros vivir en plenitud. Entonces, por favor, les agradeceré. Marco, entiendo que se abocó por mutuo propio en la reunión anterior o después de la reunión anterior, de dar a todos ustedes todas las cosas. Ahora, que no sea siempre Él. Él está dispuesto a hacerlo, ya lo sé, pero que sea algún otro, porque juntos tenemos que ir, no por separado, a servir. No le dijo a uno. Muchas veces me preguntan o me han preguntado, he oído más que preguntado, he oído comentarios. Una mega iglesia, perdónenme, no lo entiendo yo, soy muy bruto, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque pienso que si el Señor Jesucristo hubiera querido resolver el problema, pues no escoge a 12, ¿verdad? Escoge, sí, a 12, pero 12,000, o 120,000, o 120 millones, y dejo a unos cuantos nada más, ¿no? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué escoge unos pocos? Porque no es el número, es la calidad. Alguna vez Rodrigo Escalante dio una frase, que se acuñó. Este es un cristiano de la secreta. Nadie sabe que es cristiano. Pues qué buena onda, ¿no? No puede ser. La persona que soy. Una de las tareas más productivas en la vida de un siervo de Dios es el estudio de la naturaleza humana. ¿Por qué les hablo de identidad, pertenencia? ¿Por qué les hablo de integridad? ¿Por qué les hablo con tantas palabras domingueras de antropología bíblica y quién sabe qué? Porque yo no concibo cómo puedo adorar a Dios si no sé quién es Dios. Pero al mismo tiempo, para eso tengo que saber quién soy yo. Si no soy todo lo que hemos visto que somos, y todo aquello de pertenencia y todo, no puedo ser íntegro. Y miren, el punto final es la integridad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien dice, no, es que es un individuo íntegro, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Quiere decir, o sea, no está hecho de pedazos, ¿verdad? No es como el prisma ese que está desarreglado y que quién sabe cómo encaja de colores como guía. No. Es un bloque, ¿no? Está íntegro. No hay pedazos, no hay fracciones. No puede convertirse en pedazos. Es una sola pieza. Es la piedra del ángulo.
Solamente estaremos edificando, seremos edificados, llevaremos el rumbo correcto en nuestra edificación cuando verdaderamente seamos, que nos dice la Escritura, piedras vivas para coadyuvar en la edificación. Pero tenemos que hacer el trabajo juntos. Los 12 no hicieron el trabajo uno por uno. A lo mejor no siempre juntos los 12 iban en parejas, pero de alguna manera el servicio en la iglesia de Cristo, no en mi iglesia, nuestra congregación, parte de la iglesia de Cristo. Ya entendí. Pero si me dices tu iglesia, lo primero que me viene a la mente es: no voy a diezmar. Yo diezmo para la iglesia de Cristo. Pero si es tu iglesia, a ver cómo la sostienes tú. Pero pues por eso no diezmo. O muchos no diezman. Porque tienen desequilibrado, tienen fuera de armonía. Creer. Manejamos hace un rato creer. Sí, y dije que para creer se necesitan 3 elementos. ¿Se acuerdan cuáles? Elemento intelectual, elemento emocional y el elemento volitivo. Una vez establecido eso, que para que funcione el último elemento, tiene que haber una perfecta armonía. Tú tocas instrumentos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El saxofón, creo, ¿no? ¿O cuántos? ¿Varios? Varios. Entonces me puedes ayudar. Mire, no es solamente equilibrar la balanza a que los platillos estén. No es ponerle aquí, ponerle acá y no. Cualquiera puede equilibrar una balanza, cualquiera puede ponerle o quitarle, cualquiera puede, yo puedo sacar del saxofón o cualquier instrumento un ruido, una nota, un sonido, le rasco y sí. Pero tú como músico y consciente de eso, dime, ¿es fácil la armonía? Eso es lo que tenemos que buscar, para que nosotros en el acto volitivo pueda ser, solo por expresarme, pueda ser una melodía armónica, corrígeme si empleo mal los términos, tengo que tener conocimiento. Diría yo que voy a sustituir la palabra armonía por discernimiento espiritual, pero discernimiento espiritual ya no para saber y distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre bueno y lo mejor. Más arriba, hay que ir en pos del supremo, de lo supremo en Cristo Jesús. Ese llamamiento que hemos tenido aquí por gracia. ¿Sí? Entonces, podremos llegar a ese punto, a que todo, porque dice por ahí, no me acuerdo, un salmo, no sé de dónde lo saqué, pero lo que el hombre es lo que dice, se refleja. Y el lenguaje no solamente me refiero al lenguaje oral, me refiero al lenguaje corporal. Hay muchas formas de decirlo, ¿verdad? La persona que soy, como consecuencia. Dice, es indispensable conocer al ser humano para poder ministrar sus necesidades. El concepto que se tenga de lo que constituye una persona determinará en gran manera el trato que se le brinde al prójimo. ¿Qué es un ser humano? Somos iguales ante Dios.
¿Qué actitudes se observan en la iglesia entre diferentes grupos sociales, económicos, de raza, etcétera? ¿Cómo se refleja el concepto que uno tenga de las personas en el ministerio de la iglesia? Toda la sabiduría consiste en que el hombre conozca a Dios y que se conozca a sí mismo. Creo que es un privilegio que Dios nos otorga el permitirnos conocer esta metodología que abre a miles la oportunidad para el estudio de la Biblia. Al poner en palabras lo que el sagrado texto dice acerca del ser humano, podemos encontrarnos nuevamente maravillados de lo que representa el hombre, esa creación especial de Dios. Somos creados a la misma imagen del Creador, con todo el potencial que esto representa. Toda potestad me es dada, por tanto, Edith, ¿por qué tenía la seguridad de que no había ninguna duda cuando él estaba diciendo eso, cuando estaba ordenando? Pues por lo que se acaba de decir, ¿no? O sea, no puede haber duda. Somos creados a la misma imagen del Creador, con todo el potencial que esto representa. Al considerar al hombre moderno, sin embargo, qué lejos estamos de parecernos a Dios. La ola de maldad que azota el mundo entero, el egoísmo, la avaricia, la amoralidad, las drogas, la violencia, que nos hace a todos palidecer ante nuestro Dios. Hice énfasis en amoralidad. ¿Qué significa esa palabra? Moralidad, inmoralidad, amoralidad. ¿Qué diferencia hay? Si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a saber de qué estoy hablando o de qué se está hablando. No puedo procesar lo que estoy oyendo. ¿Sí? Como yo les pido que me hablen despacito para procesar, la palabra que Dios nos revela tiene también esa situación, ¿sí? Nos identificamos con el pensamiento del salmista. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo cuides? ¿Cómo es posible que Dios nos vea tal como somos y nos siga extendiendo su gracia, su compasión, su misericordia, su clemencia, su amor y perdón? No tengo respuesta. Me quedo mudo ante tal majestad. El hecho de estudiar nuevamente la persona que soy me ha llevado a un aprecio mucho mayor de nuestra salvación y de nuestro Salvador. Quizás este enfoque se aparte algo de los sistemas clásicos de hacer un estudio de antropología bíblica, aunque por supuesto, al ser muy breve, procuro incluir los temas principales. A lo que quiero hacer énfasis claramente es a nuestra total dependencia en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana con un sentido real de nuestra victoria sobre el pecado. Y a través de estos pequeños escritos, que la única verdad que vale la pena vivir es aquella que tiene al Señor Jesucristo como centro. Finalmente, en lo que hemos de poner la vista sobre la meta del cristianismo, el cielo que nuestro bendito Redentor ha preparado para nosotros. Oro que el Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, nos fortalezca para traer gloria y honor a nuestro Padre Celestial. Porque miren, todo está muy bonito. Ya supe de Génesis y de la creación y que la caída y que esto y que el otro, para arriba y para abajo está el qué y el por qué. Aquí podría decir el para qué. Todo eso va a la Nueva Jerusalén,
a la morada que Dios está haciendo especialmente para nosotros. Esa es la culminación, debe de ser la culminación de nuestra proyección, de nuestra mente. Yo ruego al Señor que me permita disfrutar. ¿Se pueden ustedes imaginar? Miren, ¿se acuerdan de Enoc? ¿Sí? Génesis. A ver, vámonos a Génesis 5, versículos 22 y 24. Les ruego que ustedes lo lean, piensen y me digan qué es lo que encuentran relevante ahí, en esa cita bíblica. Génesis 5, versículos 22 y 24. ¿Qué es lo que hallan ustedes ahí de relevancia en el contexto que estamos manejando? A ver, voy a caminar un poquitito con ustedes en su pensamiento. Miren, ahí se nos dice que Enoc y que quién sabe qué engendró y engendró quién sabe quién. Ven, Enoc vivió 365 años. A ver, ¿qué dice con relación a no los 365 años, sino a los 300? ¿Qué dice? A ver. Después engendró a Matusalén. Caminando. A ver, ahí es donde quiero llegar. Caminó con Dios 300 años. Yo me pregunto, si hacemos un extracto de nuestros años, un resumen, ¿cuántos años tenemos? Yo tengo 83 y medio. ¿Cuántos años he caminado en el Señor? Pues no me atrevo a decir un mes. Verdaderamente, así como Enoc, que fue traspuesto, que no pasó por la muerte, 300 años. Ya les dije de una convención mundial de demonios. ¿Les platiqué o no? No les he platicado de esa. Hay una convención mundial de demonios. Satanás convoca a todos sus secuaces. Entonces se reúnen para ver cómo pueden luchar contra los cristianos, que sea más efectivo, porque no pueden impedirles que vayan a la iglesia, no pueden impedirles que oigan una predicación, no pueden impedir que los cristianos tomen algún estudio, no pueden impedir reunirse y celebrar el 15 de septiembre con mariachi, con lo que sea, no pueden impedir reunirse a lo que sea. Y entonces, ¿cómo le hacemos? A uno de los demonios se le ocurre decir, quitémosle el tiempo. Ya, ¿no? Dentro de muchas mañas de Satanás y sus demonios, es quitarnos el tiempo para no caminar con Dios, para caminar con la carne, para hacerles el juego a ellos. ¿Cuánto tiempo seremos nosotros capaces de caminar en Cristo? Ayuno. Dejo de caminar en la carne, voy a ayunar. Dios mío, fortaléceme. Aunque sea 1 hora, Señor, quiero pensamientos que no sean carnales. Que esté yo en un alto y que las muchachas que pasan, cuidaré mis ojos
No, ustedes que están en el coro. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, para no hacer cosas vanas, para no hacer cosas malas. Un solo día, Señor, te suplico. Ya no aspiro a 300 años. ¿Sí? Entonces, miren, hablando de gordos y de años y de todo esto. Mi ropa. Durante años consideré que era una persona bien vestida y confiaba en que otros estaban de acuerdo conmigo. Lo que me motivó a esto fue, tengo por ahí una camisa muy vieja. Tiene como, le calculaba el otro día, unos 14 años. Ya tiene luido aquí, ya está deshilachado en la orilla del cuello. Pero llama la atención. Cada vez que me la pongo, me dicen, ocha. No sé si tú que andas viendo mis camisas, ¿te acuerdas de una de fondo blanco con un dibujo de un azul? Todos me elogian eso. Entonces, un poquito pensando en eso, y que Jorgito me dice que fulanito de tal, el azul era quién sabe qué, me motiva. Y sigo diciendo aquí, mis pantalones estaban hechos con la tela de mis buenas obras. Un fuerte tejido de obras hechas y proyectos acabados. Algunos estudios aquí, otros allá. Muchas personas elogiaban mis pantalones y, lo confieso, tenía la tendencia de exhibirlos en público para que la gente los notara. Mi camisa era igualmente impresionante. Estaba tejida con mis convicciones. Cada día me vestía con profundos sentimientos de fervor religioso. Mis emociones eran bastante fuertes, tan fuertes que muchas veces me decían que nadie vestía camisas y pantalones como los míos. Que me pusiera mi camisa de celo para inspirar a otros. Por supuesto, me encantaba hacerlo. Mientras lo hacía, también mostraba mi portafolio. Una maravilla adornado de conocimiento, hecho con mis manos, y del cuero de la opinión personal. Lo llevaba con gran orgullo. Sin duda Dios está impresionado con mi atuendo, pensaba a menudo. A veces entraba a su presencia contoneándome para que Él pudiera elogiar mi atuendo hecho a la medida. Él nunca dijo nada. Su silencio debe ser de admiración, me convencí, pero entonces mi ropa empezó a desgastarse. La tela de mis pantalones se estropeó. Mis mejores obras empezaron a descoserse. Empecé a dejar más cosas sin hacer y lo poco que realizaba no era nada de qué presumir. No hay problemas, pensé, me esforzaré más. Pero esforzarme más era un problema. Había un agujero en mi camisa de convicciones. Mi resolución estaba desgastada. Un malestar me penetró en el pecho. Quise agarrarme de mi portafolio, pero la agarradera se desprendió por completo. En poco tiempo mi ropa de autojusticia se descosió por completo. Pasé a vestir ropa original, admirada y de moda, a los harapos de un mendigo. Temeroso de que Dios pudiera estar enojada con mi ropa estropeada, hice lo mejor que pude para remendarla y cubrir mis faltas. Pero la tela estaba tan gastada que me di por vencido. Volví a Dios no buscando aplauso, sino buscando cómo remediar la situación. Mi oración fue vehemente. Me siento desnudo. Lo estás y lo has estado por mucho tiempo. No olvidaré lo que Él hizo enseguida. Tengo algo que darte, dijo. Con gentileza quitó de mi ropa los hilos que quedaban y luego tomó un manto real, el ropaje de su propia bondad. Lo puso alrededor de mis hombros. Las palabras que me dijo fueron tiernas. Hijo, ahora estás vestido con Cristo. Gálatas 3:27. Finalmente comprendí
vestido solo con su justicia, para estar impecable ante su trono. Tengan la impresión de que algunos saben sobre qué estoy hablando. Estamos vistiendo una ropa que hemos hecho a mano, hemos cosido nuestras propias ropas y andamos ostentando nuestras obras religiosas, y ya hemos empezado a notar un desgarrón en la tela. Antes de que empecemos a remendarla, me gustaría que fuésemos invitados a leer la epístola de los Romanos que escribió Pablo, justamente para los autosuficientes. Romanos contrasta el aprieto de quienes deciden vestirse de ropas hechas por ellos mismos con la situación de quienes alegremente aceptan el vestido de la gracia. Romanos es el más grandioso tratado sobre la gracia que jamás se haya escrito. Encontraremos el aire fresco y el panorama claro. Mis queridos hermanos, comentarios por favor. Estamos a unos minutos de terminar el tiempo que hemos destinado a este estudio. Perdonen ustedes, me había yo hecho el propósito más firme de que a la hora de nuestro inicio haríamos un receso de 10 minutos para estirar las piernas. Pero ustedes, señores ingeniero y arquitecto, ¿se recuerdan cuál es la definición de inercia? Porque mi hermano el doctor se la sabe. ¿Pero ustedes se acuerdan? ¿Qué es inercia? Es una oposición una fuerza de oposición a cambiar de dirección o a iniciar un nuevo movimiento si se está en reposo. Es el estado de reposo o movimiento que solo puede ser cambiado mediante la aplicación de una fuerza. La inercia que hemos tenido en la carne, apliquemos la fuerza del Espíritu Santo para que nos lleve a una inercia en el Espíritu. ¿Sí? Perdón, dije que ustedes iban a comentar y no los dejo hablar. Adelante, por favor. Ese último documento también nos lo va a dar. ¿El del desastre o ropa? ¿Este de mi ropa? Sí. También nos lo va a dar. ¿Lo quieres? Oh. Para Yo sí. Yo lo escaneo y lo mando. Pues eso es todo eso. Sí. Pero, bueno, lo vamos a hacer por correo. Miren, tanto que busqué y aquí está. La decisión, fruto del Espíritu. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Porque aquí puedo leerles un cachitín de esto, que es cuando nos reunimos la vez anterior, les dije que los había yo confrontado, que los había yo desafiado. Por eso fue el nombre del estudio, ¿no? Desafío a servir. Reto. Un poquito movido por eso. Un poquito movido por eso aquí, digo, miren, desafío o reto. Hubo una vez un hombre que retó a Dios a que le hablara. Dios, quema la zarza como lo hiciste para Moisés y te seguiré. Dios, derriba las murallas como lo hiciste para Josué y pelearé. Calma las ondas como lo hiciste en Galilea y te oiré. Así que el hombre se sentó junto a la zarza, cerca de una muralla y a la orilla del mar, y esperó a que Dios le hablara. Y Dios oyó al hombre y le contestó. Mandó fuego no a una zarza, sino a una iglesia.
derribó una muralla no de ladrillo, sino de pecado. Calmó una tempestad no del mar, sino del alma. Y Dios esperó a que el hombre respondiera, y esperó, y esperó, y esperó. Pero debido a que el hombre miraba zarza, no corazones, ladrillos y no vidas, mares y no almas, supuso que Dios no había hecho nada. Finalmente miró a Dios y preguntó, ¿has perdido tu poder? Y Dios le miró y le dijo, ¿te has quedado sordo? Actitudes para vidas en Cristo, inercia, el estado de reposo, diría yo más bien que de movimiento, que hemos tenido hasta ahora. Roguemos a Dios, como dije, en que haya su fuerza para que estemos en Él. Que ya no estemos en reposo, que estemos en movimiento. El movimiento de Cristo para su reino, para su gloria, para su honra, para que se cumpla el objeto de la creación del hombre. Fuimos creados nada más para darle la gloria. Miren ustedes lo que dice aquí. De Tim Marín de Dopingüe. Ayúdame, por favor. Estoy buscando Crónicas. Ya la encontré. Dice, observen, estoy en Primera de Crónicas 29. Dice David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Consideremos, todo es de Dios. Esto es de Marco, por favor. Otra de las cositas que nos va a quedar pendientes es en la solicitud, que les ruego que me la den, ya no se hagan disimulados, Gracias, perfecto. Aquí decíamos, gracias, excelente. Gracias, Jorgito, excelente. Yo todavía no imprimo el libro. No importa. Entonces, no está aquí. La tengo en las otras solicitudes para otros estudios. Este es diferente porque es un estudio diferente. Pero les dije que tendríamos que hablar de los miembros. ¿Qué es miembro en plena comunión? Tantas cosas que leemos, pero no sabemos su significado.
Marco, tú tienes ahí tu libro de Constitución. No sé en qué página esté porque como es diferente lo mío, pero dice, ahí está, ahí lo puedes buscar. A ver. No, se me perdió, quién sabe dónde está. Discúlpenme, ya lo encontraré. Pero si... Dice aquí, principio 19, del derecho del pueblo de Dios. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor y han hecho una profesión pública de su fe en una iglesia local, pertenecen a esta y ejercen todos sus derechos y privilegios como miembros en plena comunión al participar en la vida misma de la iglesia. Muy bien, excelente. No les vi el libro de disciplina, que vamos a ver también. Pero le complementa aquí. Dice, reconoce la importancia y el valor esencial de los creyentes en Cristo Jesús, constituidos como miembros en plena comunión de una iglesia local debidamente organizada, ya que ellos constituyen la base formativa dentro de la naturaleza y misión del cuerpo de Cristo con sus pastores y oficiales. Los miembros como personas y no tanto como un número, al formar la comunidad cristiana constituyen con sus familias el pueblo de Dios, el cual también es parte integrante del reino de Dios. Se denomina miembro en plena comunión de la Iglesia a toda persona que, habiendo aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Señor de su vida, esas son las primeras condiciones, asiste y participa en los cultos y actividades de una iglesia o congregación local, expresa su voluntad de ser recibido formalmente como creyente y es registrado en dicha iglesia local, etcétera, etcétera. Hay varias cosas, no es nada más. Cuando pregunto de qué iglesia vienes, muchas veces le pregunto a la gente, o le hago esa pregunta a la gente, porque los veo que nada más vienen los domingos y las fiestas de guardar. O sea, derechito de la romana, y aquí creen que es la romana. Aquí somos presbiterianos, no somos romanos. ¿De qué estamos hablando? Todo esto, antes de transmitirlo, procuro a la medida de mi alcance y de mi capacidad el confirmar que sea presbiteriano. Porque si no puedo con un poquito de esto, menos voy a poder. Muy bien, caballeros. Todavía les estoy dando 5 minutos para que de su ronco pecho digan lo que quieran decir. Menos disparates. Por eso no hablamos. Porque inmundos de labios somos. Preguntas sobre los escritos, sobre algo que les haya llamado la... no les dije la diferencia entre amoral. Dije moral. Bueno, lo que está... Inmoral y amoral. Ética bíblica. Moral bíblica. Inmoral, pues ya sabemos lo que está fuera de eso. Pero el prefijo a es ausencia de.
no es moral o inmoral, es ausencia de moralidad. Sí. Sin moral. Ajá, Sin. ajá, Inmoral exacto. es sin moral. Inmoral es sin moral. Amoral. No. Amoral. Moral. No, inmoral es lo contrario de moral, Sí. ¿no? O sea, moral hace las cosas que quiere Dios, inmoral las que no las hace, pero amoral, el prefijo a es ausencia de, no es que sea moral ni inmoral, es simplemente no hay moral, pues está frito ese pobre cuate. Por eso me llamó la atención, ahí hice el señalamiento. Amoralidad, ausencia de moral. Otro pendientito que se me esté chisporroteando. Entonces, inmoral es. El antónimo. Miren, es como lo que dije de justo. ¿Lo dije o no lo dije? No me acuerdo, lo voy a repetir. Sí, lo dije, ¿no? A ver. Justo, solo Dios. Porque se dice, a Abraham le fue contado por justicia. Justo es uno solo que es Dios. ¿Qué quiere decir eso para mí? Pues quiere decir esto. Abraham no sabía nada de nada. De repente Dios lo saca de Ur y le dice, deja toda la parentela, obedece, ¿verdad? Viene el evento de Isaac, que le tiene que sacrificar. Está bien, y lo hace. Dios, el justo, pone en Abraham la fe, la obediencia. Le da la claridad de lo más importante, obedece. Y lo lleva hasta el extremo. Y ahí está el animal que hay que sacrificar por allá enredado. Le cuenta por justicia, hizo lo que el justo le pidió que hiciera. Es la justicia de Dios, del único justo en Abraham. ¿Sí? Justicia. El hombre justo es el que está en el justo, está en Cristo. Justicia, lo que es, lo que dice el justo. Justificación, ¿sí? El hombre es justificado, es llevado a la relación perfecta con el justo. Y puede haber millones de interpretaciones más. Ustedes pueden tener su propia interpretación. A mí el pensar así me facilitó el concepto. Ya entendí. A la medida de mí, ya entendí. ¿Sí? En la primera clase, nos dijo que justo significa en perfecta armonía en su intimidad con Dios, el justo. ¿Sí? Me estuvo mejor dicho, ¿verdad? Parece que ahorita como que no estaba yo tan... Muy bien, caballeros, pues ya es la hora. Les voy a agradecer a ustedes que con toda tranquilidad, sin arrebatarse y sin golpearse entre ustedes, hagan una oración de acción de gracias al Señor por este tiempo. ¿Sí? Por favor.